Empezamos a abordar en este capítulo de reacciones heterogéneas que involucran una fase fluida y una fase sólida. En este caso, la fase sólida es un reactivo, no es un catalizador. Hay varios ejemplos industriales muy comunes, como la gasificación de carbón, el procesamiento de minerales, la tostación de piritas, la producción de hierro, que se usan mucho en la industria. La similitud que tiene en la reacción sólido-reactivo con aquellas en las que el sólido es un catalizador, que vamos a ver más adelante, es que en ambos procesos las etapas de transferencia de masa y de reacción se tienen que considerar en forma simultánea. La diferencia con las reacciones catalíticas es que en este caso el sólido reactivo es el que se consume, entonces las condiciones dentro de la partícula van a cambiar con el tiempo. O sea, en este caso el proceso es no estacionario. O sea que el proceso sólido reactivo es heterogéneo y no estacionario. En las reacciones sólido-fluido, la estequiometría puede representarse como A fluido más B sólido con un coeficiente estequiométrico beta que me da productos fluidos o productos sólidos o ambos, productos sólidos más fluidos. Vamos a tener dos comportamientos distintos respecto de las partículas sólidas. Una es que el producto quede adherido al núcleo que está reaccionando, al sólido que está reaccionando, y en este caso la partícula no va a cambiar de tamaño la partícula sólida no va a cambiar de tamaño durante el proceso. La otra es que la partícula disminuye continuamente su tamaño porque el producto sólido que se forma no queda adherido y por lo tanto va variando su tamaño. La otra causa por la cual varía su tamaño es cuando no se forman productos sólidos. Para el diseño de estas reacciones se suponen dos modelos, es decir, que tratan de ajustar a la realidad. En realidad, uno trata de encontrar modelos simplificados para que tengan una resolución sencilla. Y se ve que estos dos modelos que les voy a presentar se acercan bastante a la realidad según sea el proceso. Está el modelo de conversión progresiva, en el cual se supone que toda la partícula reacciona a la vez en todo momento, o sea, se convierte progresivamente toda la partícula. Es aplicable a sólidos porosos. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir que la velocidad de reacción sea mucho menor que la velocidad de difusión, o sea que el reactivo gaseoso difunde sin mucha resistencia, sin casi ninguna resistencia y luego reacciona. Por eso se convierte toda la partícula a la vez, el de conversión progresiva. Acá se hace un esquema donde se ven los perfiles de concentración tanto de la fase gaseosa A como del sólido y vemos que tenemos una partícula de radio Ra donde hemos marcado en línea de puntos la resistencia en película externa y se representa por un lado el perfil de concentración de A gaseoso, va a haber una caída de concentración en esa película externa y luego una caída de concentración dentro del radio de la partícula. O sea, se ve que el reactivo A ingresa a toda la pastilla, a toda la partícula, llega hasta el centro. Se considera siempre partícula esférica, geometría esférica. Respecto del sólido reactivo, también tiene una concentración inicial C sub 0 y va a ir disminuyendo a medida que nos acercamos al radio de la partícula. ¿Sí? Entonces, acá vemos que hay siempre reactivo gaseoso en todo el volumen de la partícula. Por eso es el modelo de conversión progresiva. En el otro extremo
tenemos el modelo de núcleo sin reaccionar, donde se dice que la reacción ocurre en la superficie externa del sólido que no ha reaccionado. Es decir, el reactivo gaseoso no entra a todo el volumen del sólido, sino que se llega hasta la superficie externa del sólido que no ha reaccionado y ahí en ese frente ocurre la reacción. Se aplica a sólidos compactos, o sea, de baja porosidad. ¿Por qué? Porque ahí se cumple que la velocidad de difusión es muy baja, es mucho menor que la velocidad de reacción. Por lo tanto, no difunde, sino que apenas llega a la superficie del sólido reactivo, reacciona. Acá representamos los perfiles de concentración del sólido y del gas. Vemos que el gas llega, entra, atraviesa la película externa, llega hasta el radio RA original de la partícula y luego hay una difusión en una capa. Esto está tomado en un tiempo t en el medio de la reacción, en el medio del proceso. Entonces lo que tenemos en línea rayada es el producto adherido que ya se formó, que ya reaccionó. Entonces se ve que ese producto es poroso, entonces el gas difunde hasta llegar a la superficie R sub S, que es la del núcleo sin reaccionar, o sea, del sólido que no ha reaccionado. Por eso se la llama modelo del núcleo sin reaccionar, porque llega hasta la superficie del sólido que no ha reaccionado, difundiendo a través de esta capa de ceniza rayada, que es la de productos. Sí, esto está un instante en el medio de la reacción. Ven que no hay gas dentro del reactivo, del sólido reactivo, y que la reacción está ocurriendo sobre RS, sobre una partícula de tamaño RS, que es el tamaño del núcleo sin reaccionar. Por otro lado, la concentración del sólido es 0 desde RA hasta RS, porque ahí ha reaccionado y se formó el producto o ceniza. Y la concentración es la original C sub 0 dentro del volumen del núcleo que no ha reaccionado. Este es el modelo del núcleo sin reaccionar. La reacción ocurre en un frente, no ocurre en todo el volumen, solo en ese frente de la superficie del núcleo sin reaccionar. Se lo conoce también como modelo heterogéneo porque se ven marcadamente las dos fases, la de ceniza y la del reactivo. Es el modelo típico de las reacciones con minerales. Los ejemplos que hemos visto de tostación, de producción de mineral de hierro a partir de sus óxidos, cumple con este modelo. Las que no cumplen con este modelo es el caso de que el reactivo sea el carbón, porque el carbón es poroso, pero si no, el resto de los minerales cumplen con el modelo del núcleo sin reaccionar. Y en un instante, en el medio de la reacción, se ven estas dos fases, ¿sí? Se ve el núcleo, supónganse, de óxido de hierro y el producto que lo rodea de hierro. Acá les muestro una evolución a lo largo del tiempo de la reacción de un reactivo B y se ve cómo el reactivo se va consumiendo. Por supuesto, este es el modelo de núcleo sin reaccionar, porque tengo bien determinadas las dos fases, el sólido reactivo y el producto es el área rayada que queda adherido, y luego, como a medida que pasa el tiempo, el núcleo del reactivo que no ha reaccionado es cada vez más pequeño y la capa de cenizas cada vez más grande. Pero acá es justo el modelo de núcleo sin reaccionar con tamaño de partícula constante. No se desprende las cenizas, que es el modelo que vamos a ver de acá en adelante. Vamos a considerar el modelo de núcleo sin reaccionar y tamaño de partícula constante. Como se trata de un modelo, modelo heterogéneo, van a haber
distintas etapas a medida que ocurre la reacción. Vamos a considerar partículas esféricas, como les dije, y de tamaño constante. Y vemos que van a existir 5 etapas en serie. Primero es la etapa de difusión del reactivo gaseoso desde el seno de la fase fluida hasta la superficie del sólido, atravesando la película gaseosa. Luego tenemos la difusión de este reactivo gaseoso a través de la capa de cenizas hasta llegar al núcleo sin reaccionar. Esta es la otra etapa que al principio es insignificante, pero a medida que se va formando el producto empieza a ser importante. La etapa 3 es la de reacción entre el reactivo gaseoso y el sólido reactivo, que lo hace sobre la superficie del núcleo sin reaccionar. Cuarta, las etapas inversas, o sea, la difusión de los productos a través de la capa de cenizas es la inversa de la 2, y la difusión de los productos gaseosos a través de la película gaseosa es al revés de la etapa 1. Si no se forman productos gaseosos, la etapa 4 y 5 no tienen sentido, ni tampoco van a contribuir cuando la reacción es irreversible, que es en general lo que vamos a asumir. Si una reacción es irreversible, no depende de la concentración de productos. Por lo tanto, no hace falta el planteo de las etapas 4 y 5. Como es un sistema de etapas en serie, la etapa más lenta es la que controla, o sea, la que tiene mayor resistencia va a ser la etapa controlante. Y en esto nos vamos a basar para obtener la expresión global de este modelo. Hallaremos en esta sección expresiones cuantitativas de la velocidad de reacción del sólido B. Vamos a suponer que la densidad molar del sólido B es uniforme, y de esta manera vamos a expresar el número de moles de B en el sólido, suponiendo que las partículas de sólido son de forma esférica. Entonces tenemos que el número de moles de B estaría dado por la densidad molar de B por el volumen de la partícula. Si la partícula es esférica, como dije recién, y su radio es RS, entonces el volumen es 4/3 de pi RS al cubo. Luego, por estequiometría, vinculamos la variación de moles de B con la variación de moles de A. Si el coeficiente estequiométrico es beta, entonces tenemos que la variación de moles de B respecto del tiempo va a ser igual a beta por la variación de moles de A respecto del tiempo. De esta manera expresamos la variación de moles de B como 4pi la densidad molar de B por el radio S al cuadrado por la derivada de RS respecto del tiempo. Y luego vamos a expresar el flujo de a través de la superficie de radio RA de original de la partícula. Y entonces nos queda diferenciando que el flujo a través de la superficie de radio RA está dado por menos la densidad molar de B sobre el coeficiente estequiométrico de B, que es beta, por la relación radio del núcleo sin reaccionar sobre el radio original de la partícula al cuadrado por la derivada del radio del núcleo sin reaccionar RS respecto del tiempo. Para deducir una expresión global de reacción, lo que vamos a plantear es las velocidades de cada una de las etapas de transferencia de masa y de reacción química para que en el proceso global de reacción.
Entonces tenemos que la primera etapa, como vimos antes, es la transferencia en película externa y por lo tanto la velocidad en este caso va a ser igual a un coeficiente de transferencia de masa K sub G por la variación de presión entre la presión de A en el seno de la fase fluida PAG menos la presión de A sobre la superficie de la partícula de radio RA original. Este va a ser igual entonces al flujo de A través de la superficie de radio RA. Para la etapa de difusión en ceniza vamos a considerar una expresión análoga a la ley de Fick con un coeficiente de difusividad efectivo, por eso referido al flujo de A través de la superficie de radio RA. Entonces me queda como la difusividad efectiva sobre RT por la derivada de la presión parcial de A respecto de RA. El signo no aparece el signo menos, ya que el flujo es positivo en sentido contrario al crecimiento de la coordenada RA. Este flujo a través de las cenizas estaría en estado no estacionario. ¿Por qué? Porque a medida que el reactivo gaseoso difunde, la superficie del núcleo sin reaccionar se va a ir moviendo porque va a ir reaccionando. Por lo tanto, el sistema es no estacionario, pero a partir de las diferencias entre las densidades del gas y del sólido, podría decirse que para el gas que difunde es como que el sólido, la superficie del sólido reactivo no se mueve, o sea que ese espesor de ceniza, de capa de ceniza, no va variando. Esto está permitido a partir de la diferencia de densidades del gas y del sólido. Por lo tanto, se plantea un estado pseudoestacionario, se integra esta expresión y obtenemos entonces el flujo de A través de la superficie RA de radio externo original de la pastilla y me queda en función del delta P entre la presión parcial en la superficie de radio RS, la superficie del núcleo sin reaccionar, y la presión parcial de A sobre la superficie externa, o sea, PA supra C menos PA supra S. Llegamos ahora a la etapa de reacción, que la vamos a expresar como los moles transferidos a través de la superficie externa de la partícula por unidad de tiempo. Y vamos a plantear en este caso una reacción irreversible, como ya dijimos, con un orden parcial respecto del reactivo gaseoso igual a 1 y un orden parcial respecto al sólido reactivo igual a 0. Es el caso más común. Definimos un coeficiente cinético y entonces el flujo de A referido al radio de partícula original tiene que estar afectado por la relación de las áreas de la partícula del sólido reactivo y de la partícula original. Por eso me queda multiplicado por RS sobre RA al cuadrado y luego la expresión típica de la ley de la potencia. Sí, esto es porque la reacción no ocurre en la superficie de radio RS, pero la voy a referir al flujo de A que atraviesa la superficie externa de la partícula de radio RA. Bueno, y ahora sí, como son etapas en serie, todas las velocidades son iguales, o sea que todos los flujos referidos al radio original de la partícula van a ser iguales. Y entonces, despejando las concentraciones incógnitas, que son las presiones parciales
todas menos la presión parcial en el seno de la fase fluida, me queda una expresión global de la transferencia de los moles de A a través de la superficie de radio RA original de la pastilla, de la partícula, perdón, y en el denominador va a estar expresadas todas las etapas a través de sus resistencias. 1 sobre Kg, la resistencia en película gaseosa. Luego tenemos el término que queda dividiendo la difusividad efectiva. Esta es la resistencia en la capa de cenizas. Y por último, 1 sobre K', que es la resistencia a la reacción. Luego, vinculando esta expresión con la que hallamos en la transparencia número 11, donde vinculamos el flujo de A través de la superficie externa con la variación del radio del núcleo sin reaccionar, igualamos ambas expresiones y además reemplazamos la relación de radio del núcleo sin reaccionar RS sobre el radio de la partícula original RA y la llamamos I por una variable I. Luego integramos y obtenemos una expresión que nos da el tiempo de reacción en función de la variación de la relación, RS sobre RA. Recordando entonces nuevamente que los moles de B los puedo expresar en función del radio del núcleo sin reaccionar, y a su vez la conversión de B está definida como normalmente se define una conversión: número de moles de B iniciales menos número de moles de B sobre los números de moles de B iniciales es la conversión. Si esto lo expresamos en función de esta primera ecuación, me queda, considerando que la densidad molar no cambia, me queda directamente que la conversión de B es 1 menos I al cubo. Lo reemplazamos en la expresión del tiempo, 1 menos I al cubo. En vez de poner 1 menos I al cubo, ponemos la conversión y obtenemos esta expresión del tiempo de reacción en función de la conversión del reactivo sólido. Una vez obtenido la ecuación que vincula el tiempo con la conversión del sólido, vamos a definir tiempo de conversión completa, xi, como el tiempo para el cual la conversión del reactivo sólido es total, o sea, RS es igual a 0, no hay más sólido reactivo. En este caso particular, entonces el tiempo es igual a la variable que llamamos xi y queda una expresión mucho más acotada donde aparece la dependencia con el radio de la partícula original y el término donde están las 3 resistencias involucradas. Lo que quiero aclarar es que no siempre a lo largo del proceso va a variar la etapa controlante. O sea, dijimos que es un proceso en serie y la etapa más lenta es la que controla, pero estas etapas controlantes van a ser distintas a medida que transcurre la reacción. Porque al principio no vamos a tener cenizas. Entonces, las 2 etapas en juego son película externa y reacción química. Entonces, sí, pueden solo controlar una de estas 2 o puede ser un control mixto. A medida que la reacción progresa, la ceniza se va formando y puede ocurrir, que es en general lo más probable, que la resistencia esté en la difusión en la capa de cenizas. Entonces empiece a ser importante la resistencia en la capa de cenizas y por lo tanto va a determinar la velocidad de reacción. Lo que quiero decir con esto es que la etapa más lenta va a ir variando, el protagonismo va a ir variando a medida que el proceso transcurre.
Entonces, si la etapa controlante es la velocidad, la resistencia en la capa límite es la más alta, por lo tanto es la etapa controlante, solamente me va a quedar el término de su resistencia, así queda una expresión más sencilla para el tiempo. Luego expresé el tiempo de conversión completa, que es cuando la conversión es 1, y lo importante acá es ver que en el caso de que la película externa sea la etapa controlante, la dependencia que hay entre el tiempo de conversión completa con el radio es lineal. O lo mismo podemos decir que la relación de tiempo a tiempo de conversión completa es igual a la conversión. Esto es útil para poder determinar qué etapa controla haciendo experiencias con distintas partículas con distintos grados de conversión o trabajar al mismo grado de conversión variando el tamaño de partícula, y según la relación que encontremos, o sea, si vemos que es lineal, podemos confirmar que es película externa. Lo que también quiero aclarar es que la película externa es la menos probable, que es la etapa menos probable para controlar, porque si uno aumenta el Reynolds, aumenta la velocidad de flujo, esta velocidad va a ser alta y por lo tanto es poco probable que controle. Además, la gran mayoría de los casos, como dije antes, a medida puede controlar al principio de la reacción, porque a medida que la reacción progresa, el control va a pasar seguramente a la etapa de ceniza o de reacción química. Si la difusión es la etapa controlante, entonces la expresión solo va a quedar limitada a la consideración de esta resistencia, o sea, va a depender de la difusividad efectiva, y tanto el tiempo como el tiempo de conversión completa. Y su relación depende de la conversión a través de un polinomio a la 2/3. Esta es también otra forma de verificar que hay control en la etapa de cenizas. Además, nuevamente, esta etapa de control en ceniza va a ser más probable que exista, que se produzca a altas temperaturas. ¿Por qué es esto? Porque lo que yo puedo tener a altas temperaturas es una velocidad de reacción alta, dado que la velocidad depende exponencialmente de la temperatura y la difusión no depende exponencialmente de la temperatura, sino según la correlación depende a un exponente que puede ser 1/3. Entonces, como la dependencia con la temperatura de la velocidad de reacción es más fuerte que la de difusión, a altas temperaturas la velocidad de reacción va a ser alta y no va a ser una etapa controlante. Es más probable que a altas temperaturas controle la difusión en cenizas. Bueno, cuando el control es químico, la expresión queda como la que representamos acá, tanto la del tiempo como la del tiempo de conversión completa. Y su relación va a depender de la conversión de esta manera, 1 menos 1 menos la conversión a la 1/3. Nuevamente es una forma de verificar cuál es la etapa que controla según comprobando esta dependencia. Y en general esta resistencia puede llegar a ser importante a bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque a bajas temperaturas la velocidad de reacción va a bajar mucho más que la velocidad de difusión. Por lo tanto, puede llegar a ser la etapa más lenta. Cuando se analiza el efecto de la temperatura sobre los tiempos de reacción, la etapa química en general depende mucho más fuertemente de la temperatura que las etapas físicas.
Entonces, a partir de resultados experimentales tomados a distintas temperaturas, podemos distinguir cuál es la etapa controlante, si es la química o no lo es. Respecto del tamaño de partícula, también, si uno analiza las ecuaciones del tiempo necesarios para una determinada conversión, o bien los tiempos de conversión completa, encuentra que la relación de estos tiempos tienen una dependencia distinta con la relación de radios de la partícula. Y a partir de estas distintas dependencias uno puede dilucidar cuál es la etapa controlante. Vamos a iniciar con el diseño de los reactores sólido, reactivo, fluido. En general, el diseño de un reactor sólido-fluido viene determinado principalmente por tres factores: la cinética de la reacción, la distribución de tamaños de sólidos y el tipo de flujo de sólidos y fluido en el reactor. En general resulta difícil el análisis del problema cuando la cinética es compleja y no se conoce bien, y cuando los productos de reacción se mantienen en la fase fluida, cuando la temperatura varía mucho de un punto a otro del sistema. En esos casos, el diseño se va a basar principalmente en la experiencia alcanzada durante años, haciendo innovaciones y pequeños cambios a partir de los reactores ya existentes. Con referencia entonces a los distintos modos de contacto en la operación gas sólido reactivo, vamos a clasificarlas en las siguientes. La primera es el flujo pistón de sólidos y gases. Si cuando los sólidos y los gases pasan a través de un reactor en flujo pistón, sus composiciones van a variar a lo largo del mismo y generalmente también cambia la temperatura. Este contacto entre fases en flujo pistón se puede realizar de varios modos: por flujo en contracorriente, como en los hornos de Cuba, en los de cemento, por flujo cruzado, como en las cintas transportadoras de alimentación a los hornos, o por flujo de corriente directa, como en los secaderos. El otro modo de contacto es el flujo de sólidos en mezcla completa. Aquí el mejor ejemplo de reactor con flujo de sólidos en mezcla completa es un lecho fluidizado. El flujo de gas en estos reactores es muy difícil de caracterizar y a veces es intermedio entre el de mezcla completa y el de flujo pistón. Frecuentemente puede suponerse condiciones isotérmicas en estos reactores, dada la elevada capacidad calorífica de los sólidos. Luego tenemos las operaciones semicontinuas. Este es un ejemplo de un tratamiento semicontinuo de sólidos en el que el flujo de fluido se aproxima mucho al flujo ideal en pistón. Es el de una columna de intercambio iónico. En cambio, en una chimenea corriente de hogar, que es otro ejemplo de operación semicontinua, el flujo de fluido es difícil de caracterizar. En las operaciones discontinuas, como ejemplo de estas, tenemos la disolución y reacción de una cantidad dada de un sólido en un fluido, como en el caso del ataque de un sólido por un ácido. El análisis y el diseño de estos sistemas de reacción sólido-fluido se simplifica enormemente si se considera que la composición del fluido es uniforme en todo el reactor.
Afortunadamente, esta suposición es válida teniendo en cuenta que en la mayoría de las operaciones industriales se trabaja en condiciones de exceso del reactivo gaseoso. Ejemplo típico, la oxidación, la combustión, la tostación de minerales, son procesos que operan con gran exceso estequiométrico de aire. Vamos a considerar algunos modelos de contacto, los que se usan con más frecuencia, y en todos los casos vamos a considerar que la composición de la fase fluida es uniforme y es constante. Entonces, el primero de ellos es el flujo pistón de sólidos con partículas de un solo tamaño. Acá el tiempo de contacto se calcula a partir de la ecuación que hemos determinado para obtener una determinada conversión, y se va a calcular en función de las distintas etapas controlantes, con lo cual se puede simplificar esta expresión. Vemos acá que pusimos la expresión general con el tiempo para calcular el tiempo de contacto en función de la conversión, donde en el caso de que todas las etapas sean importantes. Pero si una de las etapas es la controlante, por ejemplo la química, la expresión a utilizar es mucho más sencilla. Recuerden, me queda solamente el término correspondiente a la resistencia debido a la reacción química. De esta manera se calcula el tiempo de contacto. Entonces, ahora tenemos una mezcla de partículas de tamaños diferentes, pero constante, y un flujo. Nuevamente continuamos con el flujo en pistón de sólidos y la composición de gas uniforme. Entonces tenemos una alimentación de sólidos que está constituida por una mezcla de partículas de diferente tamaño. La distribución de tamaños de esta alimentación se puede representar por una distribución continua o bien una distribución discreta. Para el ejemplo vamos a emplear una representación discreta, debido a que el análisis por tamizado, que es el método que se usa para determinar los tamaños de las partículas, nos da una distribución discreta, nos da medidas discretas. Entonces, sea F la cantidad de sólidos que se está tratando por unidad de tiempo, podemos determinar en un gráfico de F de R, o sea, el caudal de alimentación de partículas de tamaño RI en función de RI. Y obtenemos, como ven en el gráfico, esta distribución discreta a partir del tamizado. Entonces decimos, por ejemplo, que el área sombreada es el caudal de alimentación de material que tiene un tamaño RI o mayor, ¿sí? El máximo de tamaños es RM. Bien, conocida esta distribución de tamaños de partículas, podemos encarar ahora el caso del flujo pistón de sólidos con mezcla de partículas de distinto tamaño, pero siempre constante. Bien, como se trata de un flujo pistón de sólidos, todas las partículas van a permanecer en el reactor el mismo tiempo θ, ¿sí? El tiempo de residencia. Esto es por la condición de modelo de flujo pistón. Entonces, uno de esta manera puede obtener la conversión a partir de la expresión cinética, encuentra la conversión para un determinado tamaño y luego lo suma sobre todos los tamaños, multiplicando por un factor de peso que está relacionado con la distribución de tamaños. Es así. Además quiero aclarar que en vez de hablar de conversión en sólidos, hablamos de fracción no convertida, de uno menos la conversión. Entonces, en palabras
la expresión que tenemos que escribir es la siguiente. El valor medio de la fracción de b no convertida va a ser igual a la sumatoria sobre todos los tamaños de la fracción de b no convertida para un determinado tamaño de partícula. Y eso lo multiplicamos por la fracción de partículas de ese tamaño de tamaño real en la alimentación. En términos matemáticos, la expresión es 1 menos la conversión media a la salida, es la fracción no convertida media a la salida, se puede calcular como la sumatoria desde el radio igual a 0 hasta el radio máximo de la fracción no convertida para un determinado tamaño multiplicado por la fracción en la alimentación de ese tamaño de partículas. Ahora bien, ¿por qué pusimos ahí que la conversión tiene que variar entre 0 y 1? Porque ocurre que las partículas más chicas van a permanecer en el reactor, todas van a permanecer al mismo tiempo, pero las partículas más chicas van a tardar menos tiempo en convertirse totalmente. Por lo tanto, no van a contribuir a la fracción no convertida. Entonces, o bien lo tenemos en cuenta sumando aquellas que están fuera del límite de conversión entre 0 y 1, o bien la sumatoria la hacemos entre los radios de partícula que van desde el radio de partícula para el cual el tiempo de conversión completa es igual al tiempo de residencia y hasta el radio de partícula más alto. O sea, como radio mínimo incluimos aquellas partículas más grandes cuyo tiempo de conversión completa es igual o mayor que el tiempo de residencia en el reactor, porque las partículas más chicas van a estar totalmente convertidas. Bueno, ahora vamos a ver los casos en el cual el modelo de contacto es mezcla total, que es el ejemplo del lecho fluidizado. Es un reactor en el cual el sólido y el fluido están circulando en el reactor y no hay arrastre de sólidos finos. Como se trata entonces de un mezclado total, no todas las partículas permanecerán el mismo tiempo dentro del reactor. Esto hace que haya que determinar la distribución de edades en las partículas de sólido. Esta curva de distribución de tiempos de residencia en términos de fracción de partículas que permanecen en el reactor un tiempo t es la curva E de t, y para el caso de reactor ideal, de mezcla ideal, esta curva E de t habíamos visto en el tema de reales que tiene la forma de una exponencial decreciente. Bueno, continuando, el caso de flujo de mezcla completa de sólidos y partículas de un solo tamaño constante, para obtener la conversión media a la salida hay que tener en cuenta cuál es la distribución de tiempos de residencia que conocemos suponiendo idealidad, y el flujo de partículas sólidas considerarlo como un flujo completamente segregado y aplicar las mismas herramientas que hicimos en el modelo segregado para reactores reales. Entonces, aplicando el modelo de flujo segregado, tenemos que el valor medio de la fracción de B no convertida va a ser igual a la sumatoria sobre todos los tiempos de la fracción de B no convertida para partículas que permanecen en el reactor un tiempo entre t y t más diferencial t, multiplicado por la fracción de partículas que permanecen en el reactor un tiempo comprendido entre t y t más diferencial t. Escrito matemáticamente sería 1 menos x, 1 menos la conversión media, que sería la fracción no convertida media, va a ser igual a la integral sobre todos los tiempos, o sea, de 0 a infinito, de la fracción no convertida multiplicada por la
distribución de edades. Esa distribución de edades para mezclado total ideal es la función decreciente, que ya conocemos. Además, fíjense que en el límite superior de la integral pusimos infinito y luego lo acotamos a el valor psi, que es el tiempo de conversión completa. ¿Por qué? Porque las partículas que permanecen un tiempo mayor que el tiempo de conversión completa no van a contribuir a la fracción no convertida. Por lo tanto, el límite superior es el tiempo de conversión completa. Bueno, ahora lo vamos a complicar un poco más. Tenemos mezcla completa de sólidos con partículas de distinto tamaño. Entonces, acá hemos graficado el reactor de lecho fluidizado, un esquema en el que hay una entrada de gas y salida de gas y una entrada de sólidos y salida de sólidos. Consideramos el caso en que no hay arrastre de finos. Por lo tanto, la distribución de tamaños, que lo llamé, que es la función phi en este caso, va a ser la misma para la entrada, para la salida y dentro del reactor. ¿Por qué? Porque al no haber arrastre de finos, el tamaño de la partícula es constante porque no cambia por la reacción. Voy a tener en todos los casos la misma distribución de tamaños. Aquí el cálculo de la fracción no convertida tiene dos etapas. En una primera etapa obtengo la fracción no convertida media respecto de la permanencia de las partículas de un solo tamaño en el reactor. Entonces, la fracción no convertida media para partículas de tamaño RI es la integral de 0 al tiempo de conversión completa de la fracción no convertida de partículas de tamaño RI multiplicada por la distribución de tiempos de residencia para partículas de tamaño RI, donde acá el tiempo de residencia θ es el mismo para todas las partículas, no depende del radio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no haber arrastre de finos, todas las partículas tienen el mismo tiempo de residencia. Y la segunda etapa tengo que calcular la fracción no convertida media que incluye todos los tamaños de la partícula, de los tamaños de partícula, porque en esa fracción no convertida media la salida voy a hacer la sumatoria sobre todos los radios de la fracción no convertida media que para cada tamaño multiplicada por la distribución, la fracción de partículas, de tamaño RI. En el caso de que tengamos mezclado total pero con arrastre de finos, la función distribución de tamaños no es la misma en la entrada del reactor que en la salida. En esta figura se puede ver que, suponiendo mezclado perfecto, la función distribución de tamaños es la misma dentro del reactor que en la corriente de salida, ¿sí? Por el modelo de mezclado perfecto. En la corriente de arrastre, la media de la distribución va a estar desplazada hacia los tamaños menores. En cambio, en la corriente de salida, el porcentaje de finos va a ser menor que en la alimentación y por consiguiente, la media estará desplazada hacia los tamaños mayores. Para encontrar la fracción no convertida, en este caso se hace igual que en el caso anterior, o sea, del caso de reactor de mezcla completa, lecho fluidizado con tamaños de partículas distintos. Se hace exactamente lo mismo, pero como hay arrastre de finos, el tiempo de residencia θ va a ser función del tamaño de las partículas. ¿Por qué? Porque es evidente que las partículas más pequeñas van a ser más fácilmente arrastradas, entonces van a tener menor tiempo de residencia en el reactor. Esto hace que tengamos que tener en cuenta que el θ depende del tamaño de las partículas, el tiempo de residencia. Ese tiempo de residencia además
en función de un coeficiente, el coeficiente de lutriación, que es un valor experimental que tiene que ser determinado para cada equipo, para cada reactor. Ese coeficiente de lutriación es la relación entre la velocidad de arrastre de las partículas de radio RA sobre la masa de partículas de radio RA dentro del reactor. Y pueden ver a partir de esta segunda, de la expresión del tiempo de residencia que están puestas en la segunda ecuación, que tenemos que el tiempo de residencia para partículas de tamaño I, RI, es igual a W sobre el caudal másico, o sea, W, la carga de sólido en el reactor, sobre el caudal másico de sólidos en la entrada, multiplicado cada uno por la fracción de partículas de tamaño RI correspondiente. Y luego lo que hago es el balance de sólidos, me permite decir que el caudal de sólidos a la entrada va a estar dado por el caudal de sólidos a la salida y por el caudal de sólidos de arrastre. Bueno, todo esto lo afecto por la fracción de partículas de tamaño RI, porque estoy expresando el tiempo de residencia para partículas de un determinado tamaño, de manera tal que me queda el tiempo de residencia en función de este coeficiente gamma, que es el coeficiente de lutriación, que como les dije es la velocidad de arrastre de las partículas de tamaño RI sobre la masa de partículas de tamaño RI dentro del reactor. Fíjense que es el flujo de arrastre de sólidos multiplicado por la fracción de partículas de tamaño RI en la corriente de arrastre sobre la masa de sólidos en el reactor multiplicada por la fracción de partículas de tamaño RI a la salida, que es la misma que del reactor.